Vuelve a escalar el otro punto de conflicto en Oriente Medio, la guerra entre Israel y la milicia pro-iraní Hezbollah. A esta hora, el ejército israelí expande la zona de la ofensiva terrestre en el sur del Líbano y asegura lo hace en respuesta a los ataques de la milicia islamista de esta madrugada en el norte de Israel. En medio de todo esto, Hezbollah lanza un llamado a derrocar al gobierno del Líbano. El pecado de las autoridades libanesas, impulsar el desarme de Hezbollah en su territorio. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El gobierno de Israel profundiza sus ataques contra Hezbollah y pide a la población evacuar 13 localidades de inmediato. La escalada mete más presión al acuerdo de paz suscrito entre Israel y el gobierno libanés. Kiev, blanco de nuevos ataques tras el ultimátum de Vladimir Putin a Estados Unidos, advirtieron saquen a los estadounidenses de Ucrania. Ahora, Rusia advirtió a la administración de ataques sistemáticos sobre Kiev. Y alerta por el brote del letal virus ébola en África. La OMS advirtió que los contagios en África Central se está propagando más rápido que los esfuerzos por contenerlo. Israel está expandiendo su ofensiva terrestre en el Líbano contra milicianos de Hezbollah y, según informan medios israelíes, el ejército traspasó la así denominada línea amarilla, que es una zona de seguridad impuesta por el propio Israel y que se adentra a unos 10 kilómetros en territorio libanés. Las autoridades israelíes lanzaron ataques aéreos en todo el país como respuesta a ataques de Hezbollah contra el norte de Israel, según informó el ejército. Según las autoridades libanesas, al menos 31 personas murieron solo el martes en los ataques israelíes. La escalada se produce un día después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometiera aplastar a Hezbollah, una milicia apoyada por Irán y considerada terrorista por la Unión Europea y varios países de la región. Mientras muchos países instan a una desescalada en Líbano, el primer ministro israelí habla de pisar el acelerador en la ofensiva contra la milicia respaldada por Irán. Estamos en guerra contra Hezbollah. Tan solo en las últimas semanas, nuestros heroicos soldados han eliminado a más de 600 terroristas. Quiero que lo sepan, a más de 600 terroristas. Pero no vamos a levantar el pie del acelerador. Al contrario, les he dicho que aceleren aún más. Les golpearemos duro. Sus palabras llegaron antes del anuncio de que el ejército israelí traspasaría la llamada línea amarilla, la demarcación establecida por Israel que tendría como objetivo servir de zona de amortiguación en su guerra contra Hezbollah. Esto preocupa en todo Líbano. Lo que dijo ayer Netanyahu ha provocado mucho miedo. La gente está muy inquieta. Cada vez que sobrevuela un dron, la gente se pone muy nerviosa. No podemos seguir trabajando. La gente está sufriendo de verdad. ¿No está ya Netanyahu intensificando los ataques contra Líbano? ¿No son ya los ataques en Líbano cada vez más intensos? Ataca donde quiere, en cualquier lugar que se le antoje. ¿Quién va a detenerlo? Los israelíes que viven en el norte, cerca de la frontera con Líbano, discrepan sobre cómo debería abordar el gobierno la situación. Tenemos que seguir atacándolos, de lo contrario, esto no acabará nunca. Todo lo ocurrido en Líbano es muy grave, es una señal de alarma y tenemos que poner fin a esto. De lo contrario, aquí no quedará ni un solo habitante. Hemos perdido a muchos seres queridos, gente muy importante para nosotros, para todos, no solo para mí. En el otro bando también los han perdido. En la guerra nadie gana, todos perdemos. Israel y Hezbollah aseguran luchar por su seguridad, pero quienes se ven atrapados en el fuego cruzado son, como ocurre a menudo, quienes más tienen que perder. El periodista Joan Cabasés tiene más detalles de este asunto en el Líbano. Joan, muchos saludos. Y decíamos, Israel amplía la ofensiva terrestre en el sur del Líbano. El gobierno israelí asegura que es en respuesta a los ataques de Hezbollah apoyados por Irán de esta madrugada en el norte del país. Cuéntanos, por favor, cómo está la situación. Hola, ¿qué tal? Sí, así es. Vemos como hace semanas que hay una preocupación creciente en Israel con los drones de Hezbollah. Hezbollah ha incorporado a su arsenal de manera reciente un tipo de dron que vuela gracias a un cable de fibra óptica y vuela además sin emitir señales
de radioelectrónica, es lo que lo hace indetectable para los sistemas de defensa tradicionales en Israel. Vemos cómo hace semanas que Hezbollah está siendo capaz de atacar a las tropas israelíes con esta herramienta y ha causado, de hecho, una decena de bajas entre las tropas israelíes desde el inicio del alto el fuego nominal a mediados de abril. Pero la frustración con esta herramienta de Hezbollah alcanzó nuevos máximos en Israel en el día de ayer, cuando Hezbollah impactó 2 drones contra ciudades o municipios del norte de Israel. Fue después de este momento en el que Netanyahu anunció la intensificación de la ofensiva sobre Hezbollah en Líbano. Hay que decir, sin embargo, que Hezbollah está advirtiendo desde hace semanas que va a continuar lanzando ataques mientras Israel continúe ocupando el sur de Líbano, donde ha matado a más de 3.000 personas en menos de 3 meses, algo que hace que estemos en una suerte de círculo vicioso. Y Joan, ¿cuánto complica la poderosa milicia proiraní al actual gobierno de Líbano, que se había comprometido, recordemos, a desarmar a Hezbollah, y especialmente ahora que el nuevo jefe de Hezbollah llamaba abiertamente a derrocar al actual gobierno libanés? Sí, lo cierto es que la todavía poderosa organización política y armada Hezbollah y el gobierno de Líbano tienen una existencia que se antoja, una coexistencia, perdón, que se antoja casi imposible. Tenemos, por un lado, el primer gobierno en la historia de Líbano que ha anunciado de manera pública el año pasado tener el objetivo de desarmar a Hezbollah. Este es un paso muy importante en Líbano, donde durante décadas se ha entendido que las armas de Hezbollah eran parte de la estrategia defensiva del país. Esta es una decisión que el gobierno tomó precisamente para apartar al Líbano de este ciclo de violencia interminable con Israel. Desde este punto de vista, Hezbollah está torpedeciendo o afectando los esfuerzos del gobierno del Líbano para alcanzar la paz mediante la diplomacia con Israel. Pero vemos como en Líbano también existe otro punto de vista, que es el de centenares de miles de personas que son más bien seguidoras de Hezbollah y que perciben que si Hezbollah es desarmado van a quedar expuestas o vulnerables ante el vecino israelí. Hay que decir que en Líbano mucha gente tiene presente lo que ha sucedido en Cisjordania o en la Franja de Gaza o también en los altos del Golán en Siria. Son territorios ocupados por parte de Israel desde hace décadas, sin visos de que eso cambie en el futuro, y muchos en Líbano temen que eso ocurra también en el sur del país si Hezbollah es desarmado. Joan Habassez, a ver cómo lo hace el gobierno de Líbano, que sí tiene un ejército. Muchas gracias y hasta pronto. Y el gobierno israelí intensifica su campaña militar contra Hezbollah en el sur del Líbano, decíamos, y también lo hace contra remanentes de Hamas en Gaza. La periodista Maya Siminovich tiene detalles desde Tel Aviv. Maya, ya te veo. ¿Y qué más se sabe de esta decisión del gobierno israelí, concretamente de Benjamin Netanyahu, el primer ministro en este momento, además de la guerra y las negociaciones de Estados Unidos con Irán? Hola Jenny, efectivamente Israel está intensificando la lucha en el Líbano, no solamente con bombardeos. En las últimas 24 horas dice el ejército israelí que ha impactado en por lo menos 100 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, pero también no tan en el sur, como decíamos, en la llamada línea amarilla, que es esta línea informal que separa el lugar en el que las tropas israelíes se encuentran dentro del Líbano. Dice el propio ejército y también Netanyahu que están yendo por tierra mucho más allá. Significa que probablemente están por ahí, por el río Litani, que son 30 kilómetros dentro del territorio libanés. Están luchando contra efectivos de Hezbollah y también, como digo, por aire, no solamente por tierra, sino como por aire. Y lo mismo en Gaza. Hoy ha sido supuestamente asesinado, todavía jamás no lo ha confirmado, pero sí Netanyahu, el siguiente líder de Hamas del brazo armado, que se llama Mohamed Ode. Recordemos que hace por lo menos 3 semanas fue cuando fue liquidado el anterior, y así continúan las cosas en Gaza y también en el Líbano. Se están intensificando las cosas en los dos frentes y seguramente también tenga que ver con la situación de
negociación entre Estados Unidos e Irán sobre el acuerdo. Por ahora solamente están discutiendo un memorándum del que no se sabe tanto. Se sabe que hay muchos desacuerdos, pero ambas partes están diciendo que tal vez algo bueno pueda pasar, pero que nadie se emocione demasiado porque no va a ser de manera inmediata. Y mientras Israel está sentada observando qué es lo que está pasando, nadie está contando con Israel y no es parte de las negociaciones. Israel exige no dejar que Hezbollah se siga rearmando, que deje de atacar el norte de Israel y por lo tanto aparentemente pidió permiso o coordinó con Estados Unidos esta intensificación de los ataques, que también pueden sabotear este acuerdo de paz que tal vez se produzca y tal vez no. Así que hay motivos de seguridad y también hay motivos diplomáticos para esta nueva escalada. Maya Siminovich, muchas gracias en Tel Aviv. Y mientras tanto sigue en vilo un posible acuerdo entre los Estados Unidos e Irán, porque el régimen islámico acusaba este martes a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, después de los ataques de la noche del lunes contra algunas posiciones de la sureña provincia iraní de Hormozgan. En un comunicado leído aquí en la televisión pública iraní, en las imágenes, el Ministerio de Asuntos Exteriores denunciaba la mala fe de Washington en medio de las negociaciones sobre un acuerdo de paz que el fin de semana parecía inminente. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que el acuerdo aún es posible a pesar de los ataques que, según el mando central de los Estados Unidos, tuvieron como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas en el estrecho de Hormuz. Y queremos ampliar esta noticia y lo vamos a hacer desde Madrid con Borja de Aristegui Arroyo, profesor de Relaciones Internacionales y Geopolítica de la IE University. Señor Aristegui, muy bienvenido. Ataques estadounidenses que tienen lugar en medio de las negociaciones acompañadas por garantes internacionales. ¿Descarta usted un pacto entre la administración Trump y el régimen iraní, un pacto de última hora y pese a esto? Buenas noches, Jenny. Gracias por tenerme. Yo creo que las posiciones están bastante enfrentadas todavía. Entonces creo que tenemos que ver con cierto escepticismo todas estas llamadas a la calma y al optimismo que estamos viendo por parte de el secretario Rubio, por ejemplo, u otros dirigentes estadounidenses. El problema es que la situación sigue enquistada, ¿no? El estrecho sigue cerrado. Las demandas por parte de Estados Unidos y tanto por parte de Estados Unidos como por Israel siguen siendo las mismas: no proxies, no misiles, no enriquecimiento de uranio. Además, tenemos un problema mayor por parte de Irán, que es un Estado que está en este momento en un proceso quizá de bicefalia, ¿no?, entre la presidencia y el cuerpo de los guardianes de la revolución. En este sentido, carecemos de la posibilidad dentro del propio Irán de ejercer un liderazgo que permita a los propios iraníes avanzar hacia un acuerdo de paz con los Estados Unidos, y por eso creo que tenemos que tener una visión un tanto escéptica. Bueno, y ese era Borja de Aristegui, analista, que nos estaba poniendo en contexto este asunto en Madrid. Y sucedía, mientras aparecía otra noticia, los Estados Unidos, porque cuando inició su segundo mandato, Donald Trump se convertía en la persona de más edad en prestar juramento como presidente en la historia de los Estados Unidos. Y el próximo mes va a cumplir 80 años, y este martes acudía a una revisión médica. Al salir, afirmó que le han dado el visto bueno médico. Trump acudió al hospital militar Walter Reed, donde fue sometido a un reconocimiento médico de varias horas y a una revisión dental. La Casa Blanca ha afirmado que la visita forma parte del programa de revisión médica anual del presidente. Sin embargo, las recientes fotos en las que se les ve las piernas hinchadas, erupciones cutáneas y frecuentes hematomas en las manos han suscitado especulaciones sobre la salud del mandatario de los Estados Unidos. Y es noticia: Rusia continuó este martes intensificando sus bombardeos contra Ucrania con ataques con más de 100 drones esta madrugada. Y Moscú había anunciado que va a atacar sistemáticamente la capital ucraniana, Kiev. Así se lo comunicó el lunes el ministro de Relaciones Exteriores ruso, el veterano diplomático Sergei Lavrov, al secretario de Estados Unidos, al secretario de Estado Marco Rubio, en una llamada telefónica que confirmó posteriormente Marco Rubio.
Rusia dice que bombardeará centros de mando y la industria militar en Kiev y ha advertido a las delegaciones diplomáticas extranjeras que abandonen la capital ucraniana. Moscú justifica esta nueva amenaza argumentando que lo hace en respuesta a supuestos ataques ucranianos contra infraestructura civil rusa. Ucrania registró el fin de semana intensos bombardeos por parte de Rusia que incluyeron el lanzamiento de un misil hipersónico, Oreshnik. Y mucho que comentar en el análisis también de nuestro experto en Tallinn, Ricardo Marquina. Escuchemos. Continúa el intercambio de misiles y drones entre Rusia y Ucrania después del pasado fin de semana con el ataque más brutal sobre la capital ucraniana desde el comienzo de la guerra. En las últimas 24 horas han muerto 8 civiles, 4 en el lado ruso y 4 en el lado ucraniano. Pero sin duda lo más importante ahora mismo es esa amenaza de Rusia. Rusia advierte a los diplomáticos occidentales, a los diplomáticos extranjeros en general, que deben abandonar la capital de Ucrania, Kiev, porque va a intensificar su campaña de bombardeos contra la capital de este país. Dice el Kremlin que va a atacar los centros de mando, esto es, edificios gubernamentales. Pero esta amenaza dice más de la debilidad de Rusia que de su fortaleza, ya que solo hay que unir los puntos. Rusia apenas avanza en el campo de batalla, no puede ganar esta guerra ahora mismo en la vía convencional. Por eso amenaza a los civiles en casa. Hay una crisis económica brutal que amenaza con el colapso debido en gran medida a que Ucrania ha demostrado estos últimos meses que es capaz de golpear de manera sistemática la producción de petróleo dentro del país. Todo esto redunda en un cansancio de la población rusa, muy cansada después de más de 4 años de guerra, una guerra que los rusos no pidieron. Así que el Kremlin busca ahora una salida rápida. Quiere acabar esta guerra antes de que acabe este año 2026 y para ello opta por la coacción sobre los civiles. Amenaza con dañar muy severamente Kiev, la capital ucraniana, si los soldados ucranianos no se retiran de lo que todavía controlan en el este, en Donbass. Están pasando también muchas noticias en el ámbito financiero y económico, por eso vamos a hablar con mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Y en primer lugar, sobre una compañía que llega al club del 1 billón. El fabricante estadounidense de chips de memoria Micron alcanzó por primera vez una valoración bursátil de $1 billón gracias al auge de la inteligencia artificial. Las acciones de la empresa subieron casi un 20% el martes, triplicando su valor desde comienzos de año. Este hito pone de relieve el papel clave de los chips de memoria en la infraestructura de la IA. Mientras empresas como Nvidia suministran procesadores para entrenar modelos de inteligencia artificial, los componentes semiconductores de Micron son esenciales para almacenar y transferir las enormes cantidades de datos que requieren estos sistemas. El ascenso de Micron refuerza la posición de Estados Unidos en un mercado dominado hasta ahora por competidores asiáticos. El entusiasmo por la IA plantea dudas sobre si el auge bursátil responde a expectativas excesivas. Preguntamos a nuestra compañera en Nueva York, Ana. Muy buenas tardes. La confianza de los consumidores estadounidenses no deja de caer por las presiones inflacionarias, pero los índices de referencia bursátil no dejan de tocar récords. ¿Es la IA lo suficientemente prometedora para los inversores como para que haya esta desconexión? Sí, las empresas cuyas líneas de negocio dependen de los consumidores, que han visto cómo la inflación está eliminando la capacidad adquisitiva de sus salarios, han perdido mucho peso en el agregado del índice S&P 500, el de referencia en Wall Street, es decir, importan menos. Las ganancias de empresas como Target, Costco, Chipotle, empresas de consumo básico o electivo y de energía, apenas representan 1/5 de las ganancias del S&P 500. Pero las empresas que tienen exposición a la inteligencia artificial, de tecnología de la información, como los semiconductores o servicios de comunicación, representan casi el 40% de las ganancias colectivas de este índice. El récord del Nasdaq, que se ha revalorizado desde el 1 de abril un 28%, o el del S&P 500, que se ha revalorizado un 18% desde esta misma fecha, está liderado por el empuje de apenas 50 títulos de este sector. La mitad de los títulos que suele normalmente mover el índice, según comentaba hace unos días el banco UBS. Es un mercado al alza muy selectivo, a pesar de lo comprensivo del índice, y muy desconectado de la realidad económica. Bueno, y los mercados han sido sensibles a los análisis que señalan una burbuja en el sector de la IA y eso ha provocado retrocesos. ¿Son frágiles estos récords bursátiles?
Sí, precisamente el hecho de que el índice más amplio y estable del mercado se haya convertido, de hecho, en una referencia tan sumamente selectiva deja a los mercados muy a merced del desarrollo de una tecnología que está demandando multimillonarias inversiones por parte de dos tipos de empresas. Unas que tienen muy fuertes beneficios y otras que no los tienen y que además no saben si sus productos van a ser tan rentables como para justificar esta lluvia de millones en infraestructura para la inteligencia artificial. Hace unos días la consultora FactSet hizo un informe sobre el cierre de los resultados del primer trimestre recién acabados y comentaba que 3 de las grandes empresas que están moviendo el mercado, de las 40 y tantas que comentaba antes, Alphabet, Amazon y Meta, han visto que sus beneficios están al alza y no solo por sus negocios, sino por contribuciones fiscales extraordinarias y la contribución del aumento del valor de participaciones en otras empresas de la IA, es decir, beneficios contables. Es a ratos muy difícil de entender todo esto. Ana, muchísimas gracias por este interesante análisis. Gracias. Y echamos un vistazo a Colombia. El recrudecimiento del conflicto armado será, sin duda, uno de los principales desafíos para quien gane las elecciones presidenciales en el país, cuya primera vuelta será este 31 de mayo. Pero entre los problemas más visibles aparece además la crisis del sistema de salud, marcada por la escasez de medicamentos, las deudas de las entidades promotoras de salud, el cierre de servicios y el aumento de quejas de pacientes por barreras de acceso a tratamientos. Carmen Cecilia Bolívar, de 63 años, padece una grave enfermedad neurológica. Su hija tiene que luchar constantemente para conseguir los medicamentos necesarios. La medicina nunca ha estado en el tiempo real, porque cuando se le termina su medicina, en el corto tiempo nunca me la entregan en el tiempo que ella debe volver a tomar la medicina, sino que siempre se retrasa 10 días, 15 días, afectando como tal su salud. El sistema sanitario de Colombia se encuentra sumido en una profunda crisis. Las largas colas frente a las farmacias son la norma. Varias grandes aseguradoras de salud ya fueron puestas bajo administración estatal. Sin embargo, la intervención del Estado no ha traído por ahora una clara mejora. No, realmente yo creo que es el gobierno, porque nos está acabando con las EPS, con la salud, y realmente las personas que no tenemos cómo comprar un medicamento, nos toca dejarlos morir porque... En el campo la situación es peor. El personal sanitario y los médicos suelen tardar horas en llegar a los pueblos más apartados. Este tema marca la campaña electoral presidencial. Según las encuestas, más del 70% de los colombianos considera que la reforma del sistema sanitario es la tarea más urgente para el próximo gobierno. El sistema ahora, pues, yo creo que está atravesando por una transición en la que mucha gente se ve afectada. O sea, hay mucha gente que opta ya por un sistema privado porque el sistema público es difícil. El acceso es difícil, las autorizaciones, el ir a un especialista, el realizarse un examen. El presidente Gustavo Petro considera que la crisis afecta a algunas aseguradoras concretas y no al sistema en su conjunto. Mientras políticos y autoridades discuten sobre las reformas, para muchos pacientes lo que prevalece es la incertidumbre diaria de si recibirán a tiempo asistencia médica y los medicamentos que necesitan para sobrevivir. Y vamos con más noticias, con un tema que preocupa y mucho, Jenny. Bastante inquietante lo que está pasando ahora mismo en África. Los países vecinos deben actuar inmediatamente contra el ébola. Es el llamado del director general de la Organización Mundial de la Salud ante el brote del mortal virus del ébola en la República Democrática del Congo. Bueno, según la OMS, hasta la fecha se han contabilizado 220 muertes presuntamente relacionadas con esta enfermedad. Las autoridades congolesas aseguran que su personal de salud no está capacitado para enfrentar el virus. La OMS advirtió que la enfermedad se está expandiendo más rápido que las capacidades de la respuesta de la organización. En el epicentro del brote de ébola, cerca de la frontera oriental de la República Democrática del Congo con Uganda, está el hospital de Mongwalu. El recinto fue atacado por un grupo de jóvenes que exigían los cuerpos de sus familiares fallecidos. El personal médico tuvo que escapar y las carpas instaladas por Médicos Sin Fronteras fueron reducidas a cenizas en el ataque.
El director del hospital advierte que el acto violento agrava aún más una situación que ya era crítica. Nunca se ha visto una epidemia de esta magnitud en la región. Ha habido rumores. La gente dice que la enfermedad se originó en esta o aquella persona de la región. Y ahora han actuado. Al incendiar las instalaciones, están ralentizando la respuesta, que busca frenar la propagación. Los cadáveres de víctimas de ébola son altamente contagiosos y, sin vacuna ni tratamiento para la última cepa, el personal sanitario se enfrenta a un alto riesgo de infección. El personal médico que trabaja aquí no está capacitado para atender a pacientes con ébola. Por eso corren el riesgo de contraer la enfermedad, dado que no saben cómo protegerse. Durante el incendio, varios pacientes huyeron y regresaron a sus comunidades, empeorando el clima de miedo entre la población. Mientras, los profesionales de la salud impulsan campañas informativas para ganar la confianza ciudadana. En la ciudad de Bukavu, la demanda de estaciones de lavado de manos e instalaciones de higiene ha aumentado. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que la epidemia desborda los intentos de contención y que la situación empeorará antes de mejorar. Y mucho más ha pasado este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Comenzando en Bolivia, porque allí el Parlamento debate este martes un proyecto de ley que podría facilitar la intervención de los militares bolivianos en situaciones de conflicto interno. Esto en medio de una ola de protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, que tienen a parte de Bolivia paralizada desde hace 21 días. La iniciativa busca derogar la llamada Ley de Estado de Excepción del año 2020, que restringe la actuación de las Fuerzas Armadas frente a hechos graves. El gobierno cubano anunció que el martes se vivirán prolongados apagones que dejarán sin luz simultáneamente al 61% de la isla, según la empresa estatal eléctrica. Los apagones que sufre la isla suelen superar las 22 horas diarias en La Habana y hasta 2 días en el resto del país. La crisis energética se ha agravado desde enero por el bloqueo petrolero de los Estados Unidos. Y así llegamos al fin de esta entrega de noticias. Soy Jenny Pérez. Ha sido un gusto acompañarlos desde Berlín con noticias en español Deutsche Welle. Hasta pronto.